Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con los especiales de la serie Yale Poison Slow. El abrazo por nuestra ha sido sonreír a la doctora Pren, tumbada de un lado. No podía darse la vuelta, tenía la cara demasiado sonrojada. Sabiendo exactamente lo que había sucedido esa noche, si Pag hubiera sido hombre, las cosas habrían sido muy diferentes. Está siendo tímida, Pren. Apaga la lámpara. Pag sonrió, se acercó para obedecerle y volvió a abrazarla. Cada vez que recordaban aquella noche, no podía evitar sonreír. Incluso después de 5 años, qué suerte tenía de haberla conocido. ¿Sabes algo sobre esa noche? ¿Qué cosa? Mi corazón latió con fuerza como nunca. Estabas tan linda que tuve que detenerme a mirarme. Eres una desvergonzada. No te atrevas a beber en ningún sitio sin mí, ¿entiendes? Eres realmente posesiva. Nadie más podía tocar a su novia. Solo ella podía abrazarla, besarla y amarla como ella quiere. ¿Por qué? Porque eres mía, muy mía. Mía y yo también te quiero mucho. Las palabras te quiero mucho aún aceleraban el corazón de la doctora Pren. Cada vez que lo decía, la sinceridad se palpaba en cada toque. Incluso su beso era prueba de ello. Si no se amaran, no sería tan dulce. ¿Cuánto me amas? Tanto que te daría mi vida. Sigamos caminando juntas en los años que vienen. Yo también te amo. Su beso comenzó de nuevo. Palabras tiernas que se mezclaban con una calidez creciente. La ropa cayó pieza a pieza hasta que las dos personas se quedaron sin nada. El tacto de la doctora era delicado. Sus labios tocaban a la otra persona, y cuanto más Pag sentía sensaciones, más deseaba explorar a su doctora. Pag la miró con los ojos llenos de amor y el corazón latiendo con mucha fuerza, mientras bajaba poco a poco. Las sensaciones hicieron que ella sintiera un ligero temblor, convirtiéndose lentamente en una deliciosa sensación. Fue algo que quería gritar al mundo. Qué bien se sentía ser amada ahora por su doctora. Y era tan bueno que no quería separarse de ella ni un segundo. Sonó la alarma no solo del teléfono, sino también la voz de su querida doctora. Aún así, Pag seguía negándose a levantarse de la cama, hasta que su pareja recién duchada negó con la cabeza intentando levantarla. Pag, despierta, tengo sueño, no me vengas con eso, te lo advierto. Pero la advertencia no funcionó. Pag solo parpadeó dulcemente. Me dejaste cansada, dijo. No digas eso, pero es verdad. No lo niegues. Ver sus mejillas sonrojarse por la mañana era tan satisfactorio, pero ante esa voz serena y esa mirada severa, Pag finalmente cedió. 5 minutos más, y si no estás despierta, ya me levanté. Tú te levantas muy temprano, así que perdemos la oportunidad de ducharnos juntas. Tú eres la que se despierta tarde, no es mi culpa. Pero deberías despertarme, dijo la joven. Sus quejas murmuradas hicieron reír a la doctora. Si lo permitía antes del trabajo, seguro que llegarían tarde. Miró su reloj y luego eligió un atuendo elegante para Pag. Hoy tendría su primera reunión completa del trayecto que dirigía. La idea la hizo sonreír. El éxito de Pag estaba cerca y ella presenciaría cada paso. ¿De qué te ríes, mi querida doctora? Que hoy es el día para ti. Por fin puedes liderar el proyecto con el que siempre he soñado. Pag le había dicho una vez que conseguir ese puesto significaba que su tío, su hermano y el resto de la junta directiva reconocían su capacidad, y ella realmente creía que Pag triunfaría. Si no fuera por ti, no habría llegado tan lejos. La doctora Pren era todo para ella, su mayor apoyo, su fuerza. Es cierto, sin tu apoyo habría vuelto al mundo del espectáculo hace mucho tiempo. Eso era otra realidad. Su familia no había podido tenerla si hubiera decidido irse y olvidarse del negocio. ¿Recuerdas lo que dijeron mi papá y mi hermano mayor? Pag abrazó a su doctor y le dio un beso en la mejilla. Sinceramente, ¿qué podría ser mejor que esto? Ella olía fragantemente. ¿Qué dijeron? Claro, hay mucho dinero en la industria del entretenimiento, pero si un día dejas de ser famosa, podrás seguir ganando tanto. Y lo más importante, tu pareja, la doctora. ¿Cómo podrás lograr que su familia te acepte? He estado bajo mucha presión de mi familia, Pren. Por favor, consuélame. Una vez terminadas sus súplicas, se acercó a su doctora y por supuesto, su doctora le dio un suave beso en los labios para animarla. Con eso Pag se sintió lista para afrontar cualquier cosa, por muy duro que fuera el trabajo y por muy indiferente que parecía la familia de Pren hacia ella ahora. Algún día lograría que aceptaran a la mujer llamada Pag. Ya basta de consuelo, date prisa y vístete, tenemos que trabajar. Comprendido. Esa mañana la joven jefa entró con una sonrisa tan radiante que sorprendió a los demás. Si bien no era inusual ver a la señorita Pag sonriendo, esta vez se sintió diferente. Su secretaria, fuera de la oficina, podría haber estado desconcertada, pero Pag sabía exactamente por qué ella sonreía tanto.
¿Cómo podía no sonreír si estaba tan feliz? Hola, ¿tengo algo en mi agenda esta mañana? Además de la reunión, preguntó la joven a la secretaria, quien se había vuelto más eficiente desde que la anterior reunión, que se había vuelto más eficiente. Al principio, la joven tuvo algunos tropiezos, pero ahora todo estaba mejorando. No tiene citas importantes, señorita. Solo estoy revisando los documentos para la presentación de la junta. En ese caso no aceptaré citas después de las 2, ni visitas tampoco, a menos que sea urgente. Esa tarde, después de todo, tenía una cita muy especial. Solo pensarlo le hizo sonreír a la mujer que estaría de visita. ¿Puedo preguntarle algo, señorita? Adelante. ¿Ha estado sonriendo mucho hoy? Por supuesto que sí. Mi novia viene a verme. No era frecuente que la doctora Pren la visitara, pero hoy la doctora solo tuvo que atender a algunos pacientes hasta el mediodía. A decir verdad, Pang la había convencido para que fuera a verla a su nuevo consultorio. Ya la conocerás. Ahora preparémonos para mi reunión. ¿Está listo el papeleo? Claro que sí. La secretaria vio salir a su jefa con una sonrisa misteriosa, con la curiosidad a flor de piel. Desde que empezó a trabajar allí, nunca había oído a Pang mencionar que tenía una pareja, y ahora de repente tenía una. Seguramente tenía que ser un hombre guapo. ¿En qué sueñas?, le preguntó la secretaria. Ya voy, señorita. La secretaria corrió tras la jefa, a quien parecía más preparada que nunca. Y tenía toda la razón. Hoy era la primera vez que negociaba con una empresa un proyecto de inversión conjunta. Esta reunión fue un hito para Pang. Como líder, negociaría los términos directamente con la empresa. Y podría convertirse en su primer éxito, o terminar quizás en un fracaso. Buenos días, señorita Pang. Buenos días, señorita Intira. Pang le sonrió cálidamente a la elegante mujer que tenía delante. La joven era la hija menor de una de las familias inmobiliarias más importantes del país. Su hermano mayor había dicho a Pang que Intira le ayudaría a crecer y adquirir experiencia en el mundo empresarial. Estoy muy contenta de trabajar con usted, señorita Pang. Debería ser yo quien diga que me alegra trabajar con alguien talentosa como usted. Intira le dedicó una sonrisa alentadora. Normalmente era su hermano mayor quien gestionaba las empresas conjuntas, pero hoy había decidido que era hora de que la hija menor se encargara de la gestión y de que Pang se adentrara en el mundo empresarial. Cuento contigo entonces, y yo contigo. Tras firmar el acuerdo, ambas partes se sonrieron cálidamente. Pang vio con orgullo al equipo de la otra joven salir de la sala de reuniones. Su primer paso había salido bien. Debía decírselo a Pren de inmediato. Aunque claro, Pren llegaría pronto a la oficina. Podría decírselo entonces cuando se viera, y pedirle un dulce beso como recompensa. Leeré algunos documentos después de eso. Entendido, señorita, dijo la secretaria. Pero parecía que los planes de Pang de centrarse en el trabajo no iban a concretarse. Un alboroto afuera de la oficina le hizo levantarse. Al abrir la puerta se arrepintió de inmediato. Allí estaba su secretaria intentando impedir que una mujer entrara, y la escena no era agradable. Pang, tu secretaria no me deja entrar. Le dije que soy tu mejor amiga. Suéltame. Pang asintió para que su secretaria soltara a la mujer. Luego retiró con firmeza la mano que se aferraba a su brazo, dándole una mirada que dejara en claro que no apreciaba el comportamiento que mostraba. Si les gustó el video, por favor denle me gusta y díganme qué opinan de estos episodios especiales. Cuídense mucho.